สายานมันรับอาธรรมกวาดแกล้งน้ำดาบเนื้อศัตรูLe extendemos una cordial bienvenida para este devocional para jóvenes adultos solteros del Distrito de Linares. Este devocional está siendo presidido por Cristian Vázquez, quien presta servicio como primer consejero del distrito, y se me ha pedido a mí, el hermano José Arce, que pueda dirigirlo. Yo presto servicio como asesor de jóvenes adultos solteros junto a mi esposa. Reconocemos a todos los líderes de distrito y de las ramas que se han reunido para participar de este devocional. El primer himno que escucharemos será Paz en Cristo, que será proyectado en un video. Luego del himno escucharemos la oración de la hermana Ailín Monardes Orellana de la rama Colbún. Paz en Cristo hay al aprender de Él. Por amor Él nos libró del pecado cruel. A Él escucha bien y te hará brillar si lo puedes conocer. Paz en Cristo hay, nos da esperanza. Como Él, paz en Cristo.
Y donde estás no hay paz. Siempre en Cristo hay paz. Aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz. Bueno, se me ha informado que la joven que iba a ofrecer la oración no se ha podido conectar, así que la hermana Minibet Cabez de la rama Linares 1 ofrecerá la primera oración. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde, Padre, nos inclinamos ante ti para darte las gracias por este devocional que tenemos. Te damos gracias, Padre, por tener profetas en nuestra tierra que nos guían hacia ti para poder hacer lo correcto. Te damos gracias, Padre, por tu bien, tus bendiciones y ser tus hijos. Te damos gracias, Padre, por tu evangelio en esta tierra, por ser restaurado y conocer la verdad. En esta tarde, Padre, te queremos pedir una bendición para cada uno de nosotros, para que podamos tener nuestra mente y corazones abiertos y podamos recibir tu palabra. Y te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, agradecemos a todos los que han podido participar de la apertura, hermana Minibet, por su oración. Bueno, también agradecemos a todos los que están conectados o se han podido conectar ahora último que ha comenzado el devocional. Esperamos que puedan disfrutarlo, que puedan aprender de las enseñanzas que el orador ha preparado. Y bueno, ahora pasaremos al tiempo central de este devocional, que será el tiempo del mensaje, del cual está preparado por el hermano Ricardo Ibáñez, quien presta servicio actualmente como segundo consejero de la presidencia del distrito. Bueno, después de la exposición que va a dar el hermano Ibáñez, el presidente Ibáñez, va a haber un tiempo de preguntas, ya que han sido previamente formuladas y algunas que puedan surgir. Posterior a este tiempo de preguntas, va a haber, vamos a tener unas palabras finales dadas por quien preside esta reunión, que es por el presidente Cristian Vázquez, y luego de las palabras del presidente Vázquez tendremos el himno final, que también será un video, que es del video, es del himno Creeré. Y la última oración será efectuada por el hermano Joaquín Arellano de la rama Linares 1. Así que, presidente Ibáñez, su tiempo. Bueno, estimados hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Hola. Por ahí veo a varias personas que conozco, así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Prepararse para esta aventura de poder aprender juntos el Evangelio de Jesucristo. Antes de comenzar, quiero agradecer mucho que el presidente Vázquez nos esté acompañando el día de hoy. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. También agradecer al presidente Muñoz, que está en su capilla ahí con sus jóvenes. Muchas gracias, presidente. Al hermano Cofré, al hermano Arce y a todos los que están conectados el día de hoy para poder disfrutar y participar de este devocional. Quiero agradecerles enormemente que estemos aquí dispuestos para poder aprender juntos acerca del Evangelio de Jesucristo. Como bien lo explicó el hermano Arce, tenemos una dinámica de preguntas y respuestas para después de la presentación. Así que si durante el transcurso de la presentación surge alguna pregunta o hay alguna pregunta en su mente y en su corazón que ustedes tengan ahora, vamos a dar tiempo para poder resolver sus dudas, si es que obviamente está en nuestro
conocimiento poder resolverlas y poder ayudarles con esto. ¿Bien? Entonces, quisiera comenzar mencionando algo sumamente importante, hermanos. La visión de Leí, que conocemos como el sueño de Leí, que en realidad es una visión, es uno de las visiones que las escrituras registran más universales que tenemos, ya que en ella estamos todos, toda la historia de la humanidad, de principio a fin, se encuentra registrada o reflejada dentro de la visión que Leí tiene. Y para poder establecer la base doctrinal de lo que vamos a ver hoy, deseo compartir con ustedes dos declaraciones proféticas. La primera de ellas tiene que ver con una declaración del profeta José Smith y la segunda con una declaración de David A. Bernard, quien actualmente presta servicio en el Quórum de los 12 Apóstoles. El presidente José Smith declaró, y esto lo tenemos registrado en la introducción del libro de Mormón, pero también está registrado en Histories of the Church, lo siguiente. Él dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más, y esto me gustaría que ustedes lo pudieran tener en mente durante el transcurso de la presentación, que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Y la segunda declaración tiene que ver con algo que enseñó el elder David A. Bednar por allá por el año 2001, cuando él prestaba servicio como presidente de la Universidad de BYU. Él dijo: el libro de Mormón es nuestro manual de instrucciones al viajar por el sendero que nos lleva de ser malos a buenos y a mejores, y al esforzarnos para que cambie nuestro corazón. Aquí, en la siguiente imagen, me gustaría que pudiéramos abrir un poco el micrófono para que pudiéramos comentar algunas cosas. Probablemente ustedes conocen esta imagen, la han visto en alguna oportunidad. Aquí se nos presentan los elementos que tiene el libro de Mormón, perdón, el sueño de Leí, o la visión de Leí, y me gustaría que pudiéramos comentarla. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en esta representación? Podemos interactuar ahora, no hay problema. ¿Qué es lo que vemos acá? Podemos ver el sueño de Leí, donde sale el árbol, Ya, las muy bien, personas aferrándose a la barra, perfecto. un edificio gigante y muchas personas como acercándose al acantilado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Miren, efectivamente, bueno, acá tenemos la representación de lo que Leí vio en su visión. Tenemos el árbol, tenemos la barra, el vapor de tinieblas, las aguas, el edificio, personas, etc. Entonces, esto es lo que básicamente son los elementos que el sueño de Leí nos presenta, o la visión de Leí nos presenta. Y me gustaría que pudiéramos pensar en un momento, ya, esto de manera introspectiva, ¿cuál es la relación del sueño de Leí con nuestras vidas? ¿Qué relación existirá entre la visión de Leí con nuestras vidas? Entonces, para esto voy a presentar un esquema de 4 grupos de personas que la visión de Leí o el sueño de Leí nos presenta. La primera de ellas tiene que ver con lo que está registrado en el libro de 1 Nefri, capítulo 8. Bien, en este primer grupo de personas que les presenta la visión de Leí o el sueño de Leí,
se nos habla acerca de, de que es un grupo de personas que emprendieron la marcha por el sendero que conducía hacia el árbol, pero el vapor de tinieblas los envolvió y se apartaron del camino, se desviaron y se perdieron. Ahora, lo interesante de este primer grupo que nos presenta esta visión es que no existe ninguna evidencia de que este grupo, al entrar en el sendero, se haya tomado o aferrado a la barra de hierro. Este es un elemento sumamente importante. Este primer grupo de personas no se aferró a la barra de hierro, simplemente entró en el sendero y al poco andar, los vapores de tinieblas los cubrieron, ellos se apartaron, se desviaron y se perdieron. Lo segundo que nos presenta esta visión es un grupo de personas que tiene una diferencia notable con el primer grupo. Y esto se nos menciona que el segundo grupo que describe Nefi son aquellos que entran en el sendero, ¿ya? Y entraron asidos a la barra de hierro y avanzaron por el vapor de tinieblas y participaron del fruto. Pero después de haber participado del fruto, ellos, nos mencionan las escrituras, que se avergonzaron. Y a causa de la vergüenza que sintieron, se perdieron, se apartaron, y esto era por las personas que estaban en este edificio, ya que estas personas se estaban riendo, se estaban mofando, y estaban burlándose de ellos. Entonces tenemos un primer grupo de personas que esta visión nos presenta, que entra en el sendero, no se aferra a la barra de hierro y al poco andar se pierde. Después tenemos un segundo grupo que entra en el sendero, se asido a la barra de hierro, avanza por el vapor de tinieblas, llega al árbol, participa del fruto, pero a causa de las mofas y las burlas de las personas que estaban en el edificio, ellos caen en senderos prohibidos al apartarse y se pierden. Tenemos un tercer grupo, ¿ya?, que es bien interesante de analizar. Después vamos a hacer una comparación con el segundo grupo. Y este tercer grupo es el grupo que entra por el sendero con determinación, ¿ya? Ellos se agarraron de la barra de hierro y siguieron adelante constantemente, aferrados a la barra de hierro, hasta que comieron del fruto y permanecieron firmes. Sabemos que la barra de hierro es una representación de la palabra de Dios. Ahora, quisiera hacer un paréntesis con esto. El elder Neil L. Anderson, que hoy actualmente presta servicio en el Quórum de los 12 Apóstoles, cuando él prestaba servicio en la presidencia de los 70, él, en un devocional para jóvenes adultos solteros, compartió de que existen 3 elementos que componen la barra de hierro, es decir, la palabra de Dios. El primer elemento son las palabras de los profetas que están registradas en las Escrituras. Apóstoles y profetas que están registradas en las Escrituras. Es decir, la voz de aquellos que ya partieron y fueron registradas en las Escrituras. El segundo elemento tiene que ver con la voz de los profetas vivientes, quienes actualmente dirigen la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y el tercer elemento es el elemento de la revelación personal. Entonces, en las palabras del elder Anderson, estos 3 elementos componen la barra de hierro. La palabra de los profetas,
quienes registraron sus enseñanzas en las Escrituras, la voz de los profetas vivientes y la revelación personal. Ahora, existe un cuarto grupo que también las Escrituras mencionan, y este grupo fueron aquellos que se dirigieron directamente al edificio grande y espacioso. Ni siquiera hicieron el esfuerzo por entrar en el sendero para poder participar del fruto, sino que se fueron directamente hacia el edificio grande y espacioso, y ellos son los que básicamente componían a las personas que estaban en el edificio grande y espacioso y quienes se burlaban de aquellos que entraban por el sendero. Ahora, de manera introspectiva, ¿con cuál de los 4 grupos te identificas? Tenemos un primer grupo que entra en el sendero, y aquí voy a empezar a explicar un poco más los simbolismos. Cuando hablamos del sendero, hablamos acerca de la senda de los convenios. Tenemos un primer grupo que entra en la senda de los convenios, pero no se aferra a la palabra de Dios, por lo tanto, se desvía y se pierde. Tenemos un segundo grupo que entra en la senda de los convenios, que se agarra a la barra de hierro, llega hasta el árbol, participa del fruto, pero no permanece a causa de las burlas de las personas del mundo. Tenemos un tercer grupo que entra por la senda de los convenios, se aferra firmemente a la barra de hierro, llega hasta el árbol, participa del fruto del árbol y permanece firme, fiel. Y existe un cuarto grupo que es el grupo de personas que se va directamente hacia el edificio grande y espacioso. Ahora, el presidente Boyka Packer, quien fue miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, el presidente de este quórum enseñó lo siguiente. Él dijo, tal vez piensen que el sueño o la visión de Leí no tiene ningún significado para ustedes, pero sí lo tiene, porque ustedes están en él. Todos estamos en él. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, acá tenemos una representación del árbol y de la barra. ¿Y por qué es interesante esta representación del árbol y de la barra? Porque estos son los 2 elementos principales de la visión de Leí. Primero, el árbol, que según nos presenta el libro de Mormón, es una representación del amor de Dios. Y segundo, la barra, que es una representación de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es interesante el significado de estos 2 elementos? Porque vamos a aprender de que en realidad el árbol es una representación de Cristo y el fruto son las bendiciones de la expiación que están disponibles para todos los que llegan a participar del árbol. Y más adelante vamos a aprender cuál es la diferencia entre el grupo entre el segundo y el tercer grupo, es decir, aquellos que entran en la senda de los convenios, se aferran a la barra de hierro, llegan al árbol, participan del fruto, pero no permanecen. Y el tercer grupo hace exactamente lo mismo, pero ellos se aferran firmemente a la barra de hierro y deciden permanecer. Y vamos a aprender por qué. Pero el árbol, hermanos, es una representación del Salvador Jesucristo. Y el fruto del árbol es una representación de participar de las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, la función de la palabra de Dios o las palabras de Cristo son llevarnos hacia Él, llevarnos hacia Jesucristo. Esa es la intención de los profetas
cuyas enseñanzas están registradas en las Escrituras. Esa es la intención de los profetas vivientes y esa es la intención de la revelación personal. Entonces, tal como lo enseñara el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Y aquí está precisamente lo que les mencioné. El árbol de la vida es el elemento central del sueño de Leí. Y en 1 Nefi 11 se indica que es una representación de Jesucristo. El fruto del árbol simboliza las bendiciones de la expiación del Salvador. Ahora, él menciona que resulta interesante que el tema central del Libro de Mormón, de invitar a todos a venir a Cristo, es el punto central de la visión de Leí. La base doctrinal del Libro de Mormón está basada en la visión de Leí. Prácticamente todos los profetas después de Leí utilizan su visión como la base doctrinal de la enseñanza central del Libro de Mormón, que es invitar a todos a venir a Cristo. Entonces, esta es una imagen muy bien lograda, la que tenemos acá, donde podemos ver una representación de cómo el árbol es Cristo. Y ahora vamos a poder observar cuál es la diferencia entre el segundo y tercer grupo. Mira, las Escrituras nos enseñan lo siguiente. Y he aquí, 1 Nefi 8:30. Hablando de su padre, Leí, Nefi dice, él vio otras multitudes que avanzaron y llegaron y se agarraron al extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Esta es la diferencia central del por qué estas personas permanecieron. La diferencia está en que al asirse constantemente a la barra de hierro, es decir, a la palabra de Dios compuesta de los tres elementos que ya mencioné, nosotros comenzamos a reconocer a Jesucristo en cada uno de los versículos registrados de las Escrituras. Comenzamos a reconocer a Jesucristo en cada una de las palabras pronunciadas por apóstoles y profetas modernos. Y comenzamos a reconocer en los susurros del Espíritu la voz de nuestro Salvador. Entonces, cuando esto ocurre, este tercer grupo que mencionan las Escrituras dice que cuando llegaron, ellos no participaron directamente del fruto, sino que antes de hacerlo, se postraron ante el árbol. Es decir, reconocieron que el árbol era una representación de Cristo. Y después de postrarse, es decir, después de reconocer al Salvador, ellos participaron del fruto y por eso lograron permanecer. Entonces, el propósito central de las Escrituras, de los profetas y de la revelación es guiarnos a Jesucristo. Esta es una representación de lo que significa postrarse. Y el significado bíblico de postrarse es inclinarse de rodillas para adorar o suplicar. Ahora, deseo compartir con ustedes tres escrituras que están
en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios. Hay muchas más en el Libro de Mormón, en otras partes de las Escrituras, etc. Pero seleccioné estas tres porque las tres tienen algo en común. Las tres mencionan que ante el Señor toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Entonces, la acción de postrarse ante Dios está representada en doblar nuestras rodillas ante Él. Es decir, reconocer a nuestro Salvador diariamente. ¿Por qué es importante esto, hermanos? De buscar reconocer al Salvador. Y los elementos del sueño de Leí nos presentan esta posibilidad de reconocer al Salvador Jesucristo. Porque, como lo enseñara el presidente Gordon B. Hinckley, todo santo de los últimos días, tiene el privilegio, la oportunidad y la obligación de lograr para sí mismo cierto conocimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor de toda la humanidad. Ese testimonio es la posesión más preciada que podemos tener. Estoy convencido, dice el presidente Hinckley, de que siempre que una persona tiene en su corazón el testimonio verdadero de la realidad viviente del Señor Jesucristo, todo lo demás ocupará su lugar a su debido tiempo. Creo que es de suma importancia que nosotros podamos considerar las palabras del presidente Hinckley y de manera introspectiva analizar si es que en realidad poseemos un testimonio del Salvador Jesucristo. Porque este elemento es el que nos va a permitir permanecer y perseverar. Ahora, una pequeña definición de lo que es o lo que significa poseer un testimonio de Jesucristo es la siguiente. El testimonio de Jesús es el conocimiento cierto y seguro revelado al espíritu de una persona mediante el Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo viviente, el Dios viviente. Esta clase de testimonio es de vital importancia para una vida feliz y bien cimentada en el autor y perfeccionador de nuestra fe. El conocimiento certero de la realidad viviente del Hijo de Dios se nos brinda para nuestro provecho e instrucción, pero además se nos brinda para fortalecer, avivar y nutrir el testimonio del resto de nuestros hermanos en la fe. Poseer un testimonio de la Iglesia o saber acerca de la realidad del sacerdocio, del Libro de Mormón o cualquier otro principio del Evangelio no es lo mismo que saber que Jesucristo es el Salvador. Este conocimiento representa en nuestras vidas la seguridad de que Jesucristo es nuestro Salvador personal, independiente de los demás hijos de Dios. Ahora, quisiera sugerir 4 cosas que podemos hacer para poder obtener o reafirmar un testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Lo primero es que debemos cultivar el deseo de saber. Lo segundo es que debemos estudiar
conocer las palabras de Cristo para poder aprender acerca de quién es Él. Lo tercero tiene que ver con vivir de tal manera que seamos merecedores de este conocimiento. Y lo cuarto es orar fervientemente para poder recibirlo. Esto o este esquema lo podemos encontrar en la conferencia de abril del año 2004. Fue presentado por el obispo Kate B. McMullen, quien en ese tiempo prestaba servicio como segundo consejero del obispado presidente. Ahora, el presidente Russell M. Nelson, en un devocional para jóvenes adultos solteros, en el año 2022, este año, enseñó lo siguiente. Él dijo: les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio. Trabajen para conseguirlo. Háganse responsables de él. Cuídenlo, nútranlo, de manera que crezca. Aliméntenlo con la verdad. No lo mezclen con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos para luego preguntarse por qué se está debilitando. A medida que lo hagan, les prometo que experimentarán crecimiento espiritual, estarán libres del miedo y tendrán una confianza que ahora escasamente pueden imaginar. Tendrán la fortaleza para tener una influencia positiva mucho más allá de su capacidad natural. El buscar al Salvador Jesucristo, hermanos, hermanas, es una tarea constante, es una tarea de toda la vida. Y las Escrituras nos enseñan lo siguiente: allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros, dice el Señor. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Buscad siempre la faz del Señor y tendréis la vida eterna. Moroni lo expresó de esta manera. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús, de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Ahora, ¿cuál es la gran bendición que recibimos nosotros por todos los días esforzarnos un poco más para poder conocer a nuestro Salvador? El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera. Él dijo, ya probablemente terminando su vida o pensando en lo que iba a expresar o tratando de alentar a Timoteo, él dice lo siguiente, hablando de sí mismo. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la promesa, la esperanza para aquellos que día a día se esfuerzan por conocer un poco más a Jesucristo. Entonces, para concluir la presentación, quisiera mencionar que el Libro de Mormón comienza con una intención o con una invitación. Y esa intención o invitación se repite al final del libro. Pero al escudriñarlo,
podemos ver que todos los que fueron registrados en este compendio sagrado de Escrituras tienen exactamente la misma intención. Lo primero que nos dice Nefi es que su intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Es decir, Él invita a todos para que vayan a Cristo, porque Cristo es el Dios de Abraham, Cristo es el Dios de Isaac y Cristo es el Dios de Jacob. Y por otra parte, Moroni, como parte de su testimonio final, nos dice que debemos ir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Y si nos abstenemos de toda impiedad y amamos a Dios con todo nuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia nos es suficiente. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, recapitulando, el sueño de Leí o visión de Leí nos presenta nuestra vida espiritual. Y no solamente nuestra vida espiritual, sino que la vida espiritual de todas las personas que han habitado, habitan o habitarán en la tierra. Los elementos que allí están presentes son elementos que nosotros podemos ver diariamente en nuestra vida y el árbol como elemento central de esta visión es una representación del Salvador Jesucristo y su fruto son las bendiciones de la expiación disponibles para nosotros. La barra de hierro son las palabras de apóstoles y profetas que ya no están entre nosotros. Apóstoles y profetas modernos y la revelación personal que tiene como objetivo llevarnos hacia el Salvador Jesucristo. Yo les testifico que Jesucristo vive. Yo sé que Él vive. Él es un ser real y nos ama de manera perfecta. Me siento muy humilde ante Dios por que Él me ha brindado la oportunidad de llegar a saber que el Salvador Jesucristo vive y es un ser real. Y les dejo la siguiente invitación. Busquemos a Cristo diariamente para que lo podamos reconocer en nuestras vidas. Que nos podamos postrar ante Él para participar de sus bendiciones, para permanecer y perseverar. Lo expreso en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas. Si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta. Pero antes de esto, quisiera pedir al presidente Vázquez que nos pudiera presentar algunos comentarios sobre una pregunta que se nos realizó y él tiene la asignación de poder
de poder dar la respuesta. Si hay otro líder que quiera agregar algo más, levanta la manito y le damos su tiempo. Después de esto, continuará con nosotros el hermano Arce para moderar alguna pregunta si es que hubiese entre los que estamos acá. Sí, bueno, a todos muy buenas tardes, hermanos. Tal vez parte de las palabras que voy a dirigir, eso espero que respondan algunas preguntas, pero me gustaría escuchar las preguntas primero, si las hay, y para eso entonces que podamos abrir el espacio para tiempo de preguntas, y yo cierro con mis palabras finales, tomando una de las preguntas e intentando dar respuesta a ellas. Ok, presidente, muchas gracias. Hermano Arce, veamos si hay alguna pregunta con los jóvenes. ¿Hay algún joven que quiera o tenga alguna pregunta respecto a lo que el presidente Ibáñez expuso, o alguna reflexión que quiera dar y que podamos dar alguna respuesta? O están muy tímidos, o fue muy clara la exposición. Ya. Bueno, personalmente yo agradezco al presidente Ibáñez. Este es un tema que igual hemos conversado entre los dos un par de veces, y me ayudó a aclarar mucho la visión que tenía yo respecto al árbol de la vida. Ya habían algunas cosas que no comprendía, y bueno, la reflexión que yo por lo menos me llamó mucho la atención el segundo grupo, y yo creo que el que a lo mejor debemos tenerle más cuidado, porque son los que entran en el sendero, se aferran a la barra de hierro, prueban del fruto, pero porque son avergonzados por decisión propia, deciden alejarse. Entonces yo creo que es el grupo al cual en ningún caso queremos estar. ¿Ya? Es una de las reflexiones que ya anotaba aquí en mi libro de Mormón. No sé si hay algún joven que tenga alguna pregunta o alguna otra reflexión. Puede activar su audio y decir: aquí estoy. Vamos, chiquillos, anímense. Este es el tiempo de poder compartir, aprender juntos. Ignacio Cabrera, de la rama centro, tiene su mano levantada. Sí, yo tenía una pregunta, bueno, con respecto a lo que estaba comentando, ¿cierto? De que muchas veces, bueno, que en realidad como la barra de hierro tiene esta relación de ser las palabras de los profetas, la relación personal y la escritura. Entonces, hay algunas veces quizás en las que no nos sentimos como que vayan apuntando hacia el mismo lado, no sé si me explico, o muchas veces quizás, no sé, escuchamos algo o leemos algo que para nosotros nos causa un poco de, no mucho sentido con lo que dice como otra parte. Así se me entiende. Como la escritura dice algo, pero no sé, el profeta dice algo un poco diferente. Como hay ocasiones en las que pasan cosas así a nivel personal. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos superar como esas veces, esas ocasiones en nuestra vida? O como lo sugieren. Hermano Arce, ¿le gustaría dar alguna respuesta? Gracias, presidente. Bueno, estaba en lo que pregunta el joven, perdón, Ignacio. Lo que pregunta Ignacio estaba
es creo que en el grupo que más reflexioné, en los que se ingresan en esta senda, ingresan en la senda de los convenios, se aferran a la barra de hierro, pero las voces del mundo los ciegan y o los hacen desviarse y lo hacen por decisión propia. ¿Ya? En una de las cosas que estaba diciendo el presidente Ibáñez, que una de las palabras que ha dicho nuestro profeta ahora último, es nutrir nuestro testimonio. ¿Ya? Los profetas siempre van a declarar la palabra del Señor y ellos nos van a orientar a poder seguirle siempre. Nosotros debemos buscar también esa nutrición, debemos buscar esa nutrición en las escrituras, debemos también procurar la revelación personal. Compartí yo con una joven que está investigando en la iglesia hace una semana y le decía, si ella siente que esto es verdad, que lo siga y que lo abrace con toda su fuerza, aunque a veces no conozcamos todas las cosas. A veces no conocemos todas las cosas. En mi caso personal, ya con un buen pasar ya en la iglesia, un buen tiempo en la iglesia, no conozco todas las cosas, pero sí sé y he adquirido el testimonio personal de que esta es la iglesia del Señor. Y también sé que las palabras de los profetas nos guían hacia Jesús y que las palabras de las escrituras nos ayudan a permanecer en la senda de los convenios. Entonces, mi consejo para vencer o para esta pregunta es adquirir un testimonio personal de esto, aunque no conozcamos todas las cosas. Presidente Ibáñez, usted tiene la mano levantada también. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quisiera complementar un poco a lo que usted mencionaba, para tratar de responder la pregunta de Ignacio. Si logro entender bien la pregunta, Ignacio, tú te refieres al hecho de que en ocasiones lo que las escrituras nos enseñan se contrapone con lo que el profeta enseña. Claro, como no necesariamente es el caso, pero algunos de los dos se contraponen. Ah, perfecto. Ok, mira, bueno. Mira, en la iglesia nosotros siempre vamos a encontrar tres cosas, ¿ya? Esto es sumamente importante, que lo podamos tener en mente. Vamos a encontrar principios, vamos a encontrar doctrina y vamos a encontrar procedimientos, ¿ya? Los principios y la doctrina son inmutables, es decir, no cambian, no varían. Las verdades del Evangelio son eternas. Por ejemplo, una verdad eterna que nunca va a cambiar es que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Es una verdad eterna, nunca va a cambiar. Aunque el mundo nos diga de que podemos elegir ser otra cosa que va contra nuestra naturaleza, la verdad eterna de que somos hijos de Dios no varía. Lo que en la iglesia varía constantemente son los procedimientos. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, en una ocasión tuve la bendición de poder estar con el presidente del templo, con el presidente anterior al presidente Verdugo, en el templo mismo, y tuvimos una conversación sumamente interesante con él en el templo. Y él hablaba acerca de algunos procedimientos que ocurren dentro del templo. O también podemos ver estos procedimientos fuera del templo. Por ejemplo, antes de que fuera anunciado por el presidente Nelson, ¿ya? El hecho de que las hermanas sirvieran de testigos en los bautismos, tanto en el templo como fuera del templo, ¿ya? Era algo para nosotros impensado, ¿cierto? Pero eso obedece a un principio, a la doctrina o a un procedimiento. Obedece a un procedimiento.
¿Se entiende? Entonces, muchas veces nosotros vemos que los procedimientos en la iglesia cambian y pensamos que es la doctrina la que cambia. Y no es la doctrina la que cambia, son los procedimientos para poder llevar adelante la obra de salvación. Eso es sumamente importante que nosotros lo podamos considerar. Por eso es tan importante que todos nosotros podamos conocer muy bien los principios del Evangelio y la doctrina. Otro ejemplo te voy a dar. Antes de que el presidente Kimball anunciara que las bendiciones del sacerdocio estaban disponibles para todos, ¿cierto? En la tierra, no importaba la raza, el color, etc. ¿Ya? Las escrituras en el libro de Mormón te enseñan de que Dios no hace acepción de personas. Ninguna persona. Entonces, bien podríamos pensar, ¿por qué entonces algunas personas no pudieron tener el sacerdocio durante un tiempo? Bueno, la respuesta a eso es que no hay respuesta. No la tenemos. No tenemos la respuesta. A mí me han preguntado muchas veces eso y he buscado en declaraciones proféticas, apostólicas, manuales de instrucción, etc. He buscado mucho en cuanto al tema y no hay una respuesta certera. Solamente hay distintos puntos de vista frente a una situación. Entonces, cuando el presidente Kimball anuncia que el sacerdocio, las bendiciones del sacerdocio van a ser accesibles para todos, el procedimiento cambió, pero no la doctrina. Entonces, es sumamente importante, otra cosa que también te puede ayudar tal vez en la respuesta que buscas, es que cuando nosotros buscamos una respuesta del Evangelio, vayamos a una fuente oficial. A una fuente oficial. Porque lo que busca Satanás, y de hecho lo podemos ver en el principio, cuando se presenta ante Adán y Eva, él combina la verdad con la mentira. Porque le dice a Adán y Eva, si participan del fruto, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser como los dioses, conociendo el bien y el mal, y eso es verdad, pero les dice que no van a morir. Entonces ahí introduce una mentira. Por eso es que es importante, cada vez que nosotros tenemos una pregunta del Evangelio, podamos ir a la fuente oficial. Y lo último, con esto termino, es importante también que nosotros podamos reconocer cómo funciona el procedimiento o la doctrina de la revelación. Porque el profeta puede recibir revelación para toda la iglesia, el presidente de rama para su rama, el presidente de distrito para su distrito, la presidenta de la sociedad de socorro para su organización, el presidente del quórum para su organización. Usted puede recibir revelación para usted, pero nosotros no podemos recibir, por ejemplo, revelación. Es como si el presidente mayor o yo dijéramos, ya, la estalca tiene que actuar de esta manera. Eso no va a pasar, porque no es la forma en que el Señor actúa. Por eso es importante entender de que quien posee las llaves del sacerdocio a nivel mundial y está autorizado para usarlas es el profeta. Y si él dice algo, esto viene por la línea del sacerdocio para bendecir la vida de toda la humanidad. Espero que le ayude lo que le mencioné. Muy bien, muchas gracias, presidente Ibáñez. Y también al hermano Arce, también él contribuyó en la respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, saludar a los que veo, y saludar a los que veo. A Geraldine Rojas de Estación. Hola, Geraldine.
Atrás hay alguien que tiene un polerón plomo, una señorita, atrás, atrás de los misioneros. Hola, hola. También Ignacio Cabrera, quien hizo la pregunta, Joaquín Arellano, que tiene la última oración, Diego Agurto nos acompaña, Sergio Mejías, de Colbún, Ignacio, Juan Castillo, entiendo que Juan Castillo es de Longaví, me parece, ¿cierto? El hermano Rubén Espinosa, consejero de la Rama Centro, la hermana Belén Fuentemavia, de la unidad de Parral, Denise Méndez, hola Denise, buenas tardes, y Francisca. Ya, esos son los hermanos que hasta ahora nos acompañan. Así que saludarles y agradecerles por primero dedicar tiempo para conectarse y permanecer, ¿ya? Después de 55 minutos para que sigan conectados. En mis palabras de cierre, yo voy a intentar responder una pregunta. El presidente Ibáñez compartió conmigo una pregunta. Dice, ¿por qué, si siempre estoy rodeado de seres queridos que me muestran amor, por qué me siento solo? ¿Ya? Esa es la pregunta que se me asignó y se me pidió responder. Entonces, comencé a pensar y busqué algunas citas. Miren, voy a compartir algunas de ellas. En el manual misional hay un extracto, se llama Resiliencia Emocional y Social, y dice lo siguiente: nos sentimos solos cuando percibimos que los demás no nos conocen ni nos valoran. Puede ser una de las razones de por qué nos sentimos solos. Las demás personas no nos conocen o no nos valoran. Ahora, la pregunta hacía relación a que está rodeado de personas que le quieren, por lo tanto debemos entender que le conocen. Hay otras razones por las cuales podríamos también sentirnos solos. Por ejemplo, dice y nos pide, intente definir cuáles son los sentimientos, pensamientos y comportamientos que lo hacen sentirse solo, ya sea de las personas que le rodean hacia usted o de usted hacia los que le rodean. ¿Ya? Entonces nos pide ahí hacer un análisis. Y el análisis viene dado de la pregunta, ¿qué es la soledad para usted? ¿O cuáles son los sentimientos que la promueven? ¿Ya? También deseo compartir con ustedes unas palabras de Elder Holland en un mensaje que él dio en octubre del 2013. Y ese mensaje se llama Como una vasija quebrada. Y en sus palabras, él dice que la soledad asociada al desánimo, pero parte del sentimiento de soledad, puede venir también como una artimaña del adversario para bajar nuestra estima o nuestro valor propio, o amor propio por nosotros mismos. Entonces, ojalá, yo espero que alguna de estas razones puedan responder al por qué nos sentimos solos. Pero entendiendo que puede ser por muchas razones, y muchas más de las que yo he mencionado, me gustaría centrar mi respuesta o mi mensaje, mis palabras con ustedes, me gustaría focalizar y centrar mis palabras en lo que podemos hacer para contrarrestar el hecho de sentirnos solos. Y voy a compartir quiero invitarlos a hacer 4 cosas que son específicas y a mí en lo personal me han ayudado y me han dado resultados cuando me he sentido solo, ¿ya? Es un sentimiento que cada uno de nosotros puede tener y tampoco no lo consideren como algo que sea malo.
es un sentimiento que puede ser provisorio en algunos casos, temporal, de corto alcance, o en algunos casos también es un sentimiento que puede permanecer más de lo necesario. Pero voy a invitarlos a hacer 4 cosas específicas para contrarrestar este sentimiento de sentirnos solos. Lo primero, casi todos los que están aquí, al menos de los que conozco, han entrado en la senda de los convenios. Eso quiere decir que han tenido un bautismo y han recibido una confirmación. La primera invitación es a permanecer en la senda de los convenios, con una acción específica. Hagan todo lo necesario, todo lo que pueda estar a su alcance, para participar de la Santa Cena dignamente cada domingo. Y cuando digo dignamente, se refiere a un sentimiento personal de que en la semana pude hacer el mayor esfuerzo para acercarme a Cristo y seguirle. Entonces eso me proporcionará un sentimiento de que cuando voy a participar de la Santa Cena, lo hago completo, por así decirlo. Lo hago tranquilo, lo hago en paz. Eso es lo primero. Lo segundo, siguen el consejo del profeta Russell M. Nelson, que en el mensaje de la conferencia de octubre del 2022 dijo: céntrense en el templo y hagan acciones específicas y sencillas. O sea, vean cómo está su recomendación para el templo. Puede ser una recomendación por representante, para bautismo y por representante, en el caso de aquel que no esté investido, y si hay alguien que esté investido, puede ser una recomendación de 2 años. Entonces, vean cómo está el estado de su recomendación. Otra acción sencilla es: realicen ordenanzas, ya sea ordenanzas vicarias por aquellos que ya han fallecido o ordenanzas personales por ustedes mismos. Y visiten el templo. Donde quiera que estén, si están en otras ciudades por estudios, si están, no están directamente con su familia, sino que viven en otra ciudad, hagan un esfuerzo por visitar el templo. Para entrar en él, si se puede, y si no, para estar en los jardines del templo. Eso les ayudará a seguir la invitación profética de centrarse en el templo. Y si ustedes se fijan, estas acciones que son sencillas y específicas no requieren de estar en el templo 100% del tiempo. Yo participo de la Santa Cena en donde quiera que esté, no estando en el templo. Yo tengo una recomendación vigente no estando en el templo, no estando físicamente ahí. Lo único que me lleva físicamente al templo es visitarlo. Entonces, hay muchas de las acciones para centrarnos en el templo que dependen de mí mismo y no dependen tanto del templo. Tercera invitación. El consejo del presidente Gordon B. Hinckley, cuando él fue misionero, él sintió que no estaba siendo tan feliz siendo misionero. De hecho, pensó en volver a su casa. Y él recibió el consejo de: olvídate de ti mismo y pon a trabajar. Entonces, el tercer consejo para contrarrestar el sentimiento de sentirse solo es: centren su servicio o su actuar diario para bendecir la vida de otros. Y se darán cuenta que al prestar servicio, como dijo el rey Benjamín en su mensaje en Mosía, comprenderemos y aprenderemos de que al bendecir la vida de otros, por la acción que sea, y yo escribí algunas cosas. Ustedes tienen la capacidad de ministrar. Deberían tener un compañerismo o una hermana o hermano ministrante y familias o individuos asignados para ministrar. Ustedes tienen la capacidad de compartir el evangelio. Como muchos
como muchos tienen habilidades para hacerlo, habilidades tecnológicas, informáticas, habilidades en el lenguaje, tienen muchas más habilidades que muchos otros miembros de la iglesia para compartir el evangelio. Tienen oportunidades de prestar servicio cada día. Oren para prestar servicio cada día. Pídanle al Padre Celestial que les dé la oportunidad de servir a otro cada día. Entonces centrarán su actuar diario en otros, olvidándose de sí mismo, como dijo el presidente Hinckley, pero hay una bendición asociada a eso, que viene por el segundo mandamiento. Al amar a otros, mediante el servicio, la bendición es que recibimos del amor puro de Cristo. Y el amor puro de Cristo derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, miembro de la Trinidad. Un miembro de la Trinidad, imagínense. Cuarta acción específica. Y busquen música inspiradora. Busquen música que les ayude a elevarse por sobre todas las cosas. En mi caso, el himno 99 y el himno 48. Cuando tengo sentimientos de desánimo, de soledad, estos himnos me elevan, porque escucho su letra, ¿ya? No tan solo escucho la melodía, sino pienso y medito en las palabras del himno, en las letras del himno, ¿ya? Por ejemplo, en el 99, Señor, la noche viene ya, todo es oscuro, temor me da, no hay amparo, gran maldad se ve, en las tinieblas acompáñenme. Veloz se va la vida con su afán. Sin duda que se va veloz, ¿cierto? Su gloria, sus ensueños pasarán. Gran decadencia por doquier se ve. Ven, oh Señor, acompáñame. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna duda de que las palabras del himno o de ese himno, pero de otros también, podrán también elevarnos. Muchas gracias por hoy día acompañarnos. Gracias por la conexión. Gracias a todos, a los presidentes o a los consejeros que están acompañándoles. Y gracias a ustedes por estar. Yo comparto mi testimonio personal. Habrá momentos en que tendremos sentimientos de soledad, de desánimo. Habrán días, como dice el himno 99, en donde estarán más oscuros. Ahora, extiendo yo esta invitación. Esfuércense por hacer estas 4 cosas específicas. Participen de la Santa Cena cada domingo dignamente, con el sentimiento de paz y tranquilidad, de que hicieron un esfuerzo en la semana por servir a Cristo, por adorar a Cristo. 2, céntrense en el templo. Revisen el estado de su recomendación, revisen qué ordenanza pueden hacer, ya sea por ustedes o por otros, visiten el templo cuando puedan hacerlo. 3, centren su servicio diario, centren su quehacer diario en otros, para recibir la bendición del amor puro de Cristo como consecuencia de su servicio. Y verán también que eso eleva a otros. Y ustedes serán parte de eso. 4, busquen música que les ayude y que les inspire a literalmente elevarse hasta las alturas para cuando estén en esos días oscuros. Sé que estas acciones sencillas y específicas podrán ayudarles a fortalecer su espíritu, el espíritu que compone nuestra alma. Sé también que eso traerá como resultado
la compañía constante del Espíritu Santo, tal cual lo promete la oración sacramental. Un miembro de la Trinidad podrá guiarles en cada una de sus acciones y recibirán más luz y más conocimiento para conocer más a Cristo de manera personal. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma sale. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti. mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá. Y la fe te dará fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré. Y las palabras que vendrán intentando apagar el
Nuestro querido amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tuvimos de poder compartir juntos como jóvenes este pequeño devocional, en donde pudimos aprender y descubrir nuevas maneras en las cuales nosotros podemos enfrentar al enemigo que actualmente está presente. Te pedimos que nos puedas seguir bendiciendo durante esta semana, que ese espíritu que pudimos sentir hoy nos pueda seguir entregando consuelo en los momentos difíciles de nuestra vida y que siempre podamos ser merecedores de tu compañía y de tu espíritu por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por el amor que los líderes tienen por nosotros y te pedimos que los puedas bendecir también. Te agradecemos por todo esto y te lo pedimos humildemente y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.